Buenas tardes, amigos de JC Audio. Muy buenas. ¿Cuántas veces hemos hablado, o os hablo cuando estoy escuchando un coche, cuando estoy acabando de ajustar, de la fase, de lo que está desfasado, pero a cuántos no os queda claro o no sabéis exactamente por qué es? Sé que hay muchos que sabéis de sobra lo que es estar en fase o estar en desfase, y por qué se genera, y por qué se cancela, y cuándo sucede, y cuándo no sucede, etcétera, etcétera. Y hoy lo voy a explicar. Un altavoz, en este caso un altavocito normal de 3,5 pulgadas. Sabéis que el sonido al final es compresión y descompresión de aire, ni más ni menos, simplemente. Lo que hace un cono de un altavoz es empujar el aire hacia la parte delantera y lo que hace es que crea compresión de aire. Dependiendo la rapidez con la que mueva el aire, son frecuencias más altas o frecuencias más bajas, y es una compresión de aire más lenta y con más volumen de aire, por supuesto. Cuando hablamos de los coches o escuchamos los coches, y muchos fallos de los coches es que tenemos la sensación de que el coche no suena, pasa algo, está todo a lo mejor bien conectado, pero el coche no acaba de sonar. Y la gran mayoría de los problemas son siempre problemas de desfases, ¿vale? Lo normal en un altavoz como este, en un altavoz normal, este os pongo de ejemplo, pero sería un altavoz normal, como podéis saber, aparte del cono, luego el altavoz lleva internamente un imán y una bobina. Y cada altavoz tiene su polaridad, su positivo y su negativo, ¿vale? Deciros que lo normal es que el altavoz siempre esté en funcionamiento en fase, o sea, quiere decir que cuando recibe un pulso de corriente del amplificador, el altavoz salga hacia afuera y comprima el aire. Eso significa que ese altavoz está en fase. Ahora lo vais a ver, por ejemplo, porque lo voy a poner muy sencillito aquí, lo vais a ver súper rápido. Esto es una pila de 1,5 volts, en la cual tenemos la parte de la pila positiva con el rojo y la parte negativa con el negro. Le vamos a dar un pulso al altavoz y vais a ver si me deja la pila. ¿Lo veis? De lado lo veréis mejor, yo creo. ¿Veis que cuando le doy corriente al altavoz en su posición normal, el cono del altavoz tiende a desplazarse hacia afuera? Eso nos está indicando que esa es la polaridad correcta y que este cableado que le estoy dando yo ahora mismo, este pulso de positivo que le estoy dando, es correcto. El altavoz se desplaza hacia afuera y lo que nos hace es comprimir el aire, ¿no? Si yo, en cambio, por ejemplo, le doy al contrario al altavoz, a ver si me deja, y le pongo desde aquí, y ahora le estoy dando donde sería el positivo del altavoz, le estoy dando con el negativo de la pila. ¿Vais a ver qué? ¿Lo veis? El altavoz se comprime hacia adentro, ¿vale? Esto quiere decir que ahora mismo el altavoz estaría en desfase, estaría en 180 grados inversos. O sea, en vez de comprimir, está reteniendo. Bueno, pues el primer problema que suele pasar muchas veces es que por rapidez de montaje o por despiste o por a lo mejor falta de conocimiento, pero normalmente siempre suele ser por despistes, se conecta al altavoz y se conecta con la fase invertida, ¿no? ¿Qué problema hay si conectamos un altavoz en fase, un altavoz delantero, por ejemplo, izquierdo en este caso, y el delantero derecho, y uno está en fase y el otro está en desfase? O sea, quiere decir que uno empuja el aire hacia adentro y otro lo recoge hacia adentro. O sea, uno lo empuja hacia afuera y otro lo recoge hacia adentro. Que lo que creamos es que la compresión que genera un altavoz la absorbe el otro. Por lo tanto, el altavoz se queda como si no tuviese graves, como si no funcionase bien, ¿no? Esto se aplica en los subgraves a una gran medida, en el grave a menos, en el medio a menos y en el agudo en menos todavía, pero en todos los altavoces se nota, ¿vale? Claramente. Entonces, el primer problema suele ser, como os he comentado, despiste a la hora de conectar el amplificador, los cableados, y se genera, ¿vale? Esto lo podemos notar o ver automáticamente cuando usamos un track de ajuste, que luego os voy a grabar en la losa un vídeo o una parte de un vídeo para que veáis cómo afecta al sonido el que el altavoz no esté en fase o esté en fase. Y así aprovechamos y lo escuchamos para que veáis. Cuando ponemos un altavoz desfasado con el otro, lo primero que notamos al principio es que no sintoniza el altavoz y no tiene graves y no funciona bien. Puede ser de la amplificación. El primer problema puede ser los cableados de la conexión, que estén mal hechos, o bien la conexión en el altavoz, pero también puede ser la entrada de la amplificación.
O sea, quiere decir que si a la entrada que estamos dando en el amplificador también nos hemos equivocado en la polaridad al cogerla de la radio original, pues también nos genera este problema, ¿no? Y nos genera al final un desfase. Eso suele ser normalmente la gran mayoría de los problemas habituales de los montajes de los coches cuando alguien ha generado un problema de desfase. Pero más complicado es, pero también sucede, cuando no nos hemos equivocado en los altavoces los tenemos en fase completamente los dos, o sea, los dos están comprimiendo aire, pero desde el punto de escucha, desde el conductor, desde el punto de escucha, notas que está desfasado. Eso la gran mayoría de las veces es problemas, voy a poner el ejemplo de las consolas centrales de los coches, o sea, quiere decir donde está la palanca de cambio. El tener el altavoz en la puerta, en la parte de abajo, aquí abajo, y aquí tener el otro, la onda repercute contra lo que es la consola central y se desfasa. Y entonces esa señal que nos llega al oído, que estaríamos aquí nosotros escuchando, nos llega desfasada. Esos son problemas de desfases acústicos que se generan por los coches. Por eso os hago mucho hincapié de que a veces cogemos un coche y montamos un equipo de música y suena perfecto, y ese mismo equipo de música lo llevamos a otro coche y exactamente el mismo equipo de música, y el coche no hay que lo escuche porque no es capaz. Y a lo mejor está todo bien montado, pero se generan estos desfases, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta porque todo esto nos afecta luego al ajuste del procesador, etcétera, etcétera, ¿no? Referente a lo que es los ajustes del procesador, cuando nosotros trabajamos con el alineamiento de tiempo, bueno, en todos los amplificadores tenemos corrección de fase 0 o 180, pero hay veces que necesitamos que la corrección de la fase no sea 0 o 180, sino a lo mejor sean 70 grados, 80 grados, 90 grados. Y eso lo hacemos con el alineamiento de tiempo, que lo que genera es un desfase y lo que va haciendo es que al final consigamos que esa onda que rebota contra algo, contra la consola central, contra el cristal de las lunas de los cristales cuando los altavoces van en el salpicadero, todo eso podemos corregirlo con el desfase. Hay que tener muchas veces en cuenta que cuando ponemos altavoces de este tipo así chiquititos, de 3 pulgadas, bueno, chiquititos, da igual que sean chiquititos, que de 3 pulgadas, que de 4, que de 5, que de 6, y los ponemos en los salpicaderos con los cristales de los coches en esta posición, midiendo desde el punto del altavoz, ¿vale?, hasta el cristal y dividiéndolo por la velocidad del sonido, que son 300 y pico metros por segundo, nos va a dar la frecuencia de resonancia en la que vamos a tener problemas con el altavoz, ¿vale?, la cual también nos puede generar luego desfases a la hora del ajuste del equipo de música, etcétera, etcétera, pero eso sería también meternos en mucho más. Primero quiero ir algo fácil y suave para que lo comprendáis todos y luego iremos subiendo, ¿no? Aquí os he hecho un dibujito, ¿vale?, para que veáis también la importancia de la fase y para que veáis, por supuesto, lo bien que dibujo. Vamos, yo tengo una calidad de dibujo, o sea, realmente no he estado, o sea, no me han expuesto en el Goya porque no tenían... porque no había espacio. En el Prado porque no había espacio. Porque Goya me ha ocupado todo el espacio que tenía, ¿vale? Pero no. Bueno, deciros que en un montaje, por ejemplo, en el que haya 4 altavoces, como podéis ver aquí ahora mismo en las 4 onditas que os tengo marcadas, en este sintetización, todos los altavoces estando en fase, el estar enfrente uno de otro va a hacer que este punto de compresión sea el máximo, pero también puede generar desfases de cancelación entre uno y otro, ¿no? En este tipo de montaje, por ejemplo, de una instalación de una sala, ¿qué creéis que sonaría más la música? ¿Teniendo 4 altavoces en las esquinas o imaginaros que pusiéramos los 4 altavoces así? En directo, ¿eh? Imaginaros que pusiéramos los 4 altavoces en el mismo sentido y el muñequito aquí en la cabecita, ¿vale? Imaginaros que pusiéramos 4 altavoces enfrente de nosotros, mirando para acá, con la polaridad todo correcta hacia nosotros. ¿Qué sonaría más? ¿Este montaje o este otro montaje que serían con 4 altavoces? Pues está muy claro, el que más volumen tendría y más compresión sería este. Los 4 altavoces mirando hacia nosotros. Porque los 4 altavoces generan una misma onda que lo que hace es que amplifica. Y esta onda pequeña que genera un altavoz, luego se multiplicará, será más grande, más grande, más grande, y tendremos al final más compresión y más volumen. Por eso el posicionamiento también de los altavoces es súper importante. No voy a enrollarme mucho más aquí de momento, y lo que voy a hacer es grabaros en la losa para que veáis cómo suena un coche cuando está en fase y en desfase. ¡Hasta luego!